Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial que es cómo enfrentar o cómo manejar el tema de la epilepsia en casa, en nuestro entorno familiar. Y para este programa invitamos a la doctora Laura Guío. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Laura, ella es neuróloga, neuropediatra, epileptóloga, es líder del Hospital de la Misericordia de Epilepsia en Bogotá y también es directora del programa de epilepsia en la Liga Central de Epilepsia en Bogotá. Y hoy nos va a acompañar pues como con este tema y es la creadora de Edu Cerebris, que ella pues ahí maneja muchas cosas de epilepsia. Ahora los voy a invitar a que revisemos la página de la doctora, que es muy interesante. Doctora, empecemos. ¿Cómo manejar el tema de epilepsia en casa? ¿Qué sería como lo básico? Obviamente cuando se recibe un diagnóstico de estos, de pronto en una familia donde no hay antecedentes, nunca hubo una persona, pues genera mucho impacto, ¿cierto? Porque es la primera persona, eso pasó conmigo y seguramente muchas personas más. No hay mucha información, ¿cierto? Hay muchos mitos, empiezan como todo el mundo es doctor, todo el mundo empieza a opinar, qué pesar, pero esa es una realidad. Todos nos creemos doctores, todo el mundo empieza a opinar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar información? ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que dices es muy cierto, o sea, claro, cualquier diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad que pues nadie espera nunca tener enfermedades, pero son cosas que ocurren, es la realidad. Nunca es fácil asumir ese primer diagnóstico, comprender la situación, aceptarlo y empezar a trabajar para poder mejorar las cosas. Entonces, siempre es un choque cuando se da el diagnóstico y es difícil, uno, comprender qué está pasando, dos, aceptarlo, y ya cuando se dan esos dos primeros pasos es mucho más fácil buscar opciones para que las cosas mejoren. Pero esos dos primeros pasos son duros porque uno, no siempre es fácil entender qué es, por ejemplo, la epilepsia, porque la epilepsia es realmente que uno tiene un cerebro que hace unos problemas eléctricos, unos cortocircuitos eléctricos que hacen que el cerebro funcione más por momentos, que funcione mal y que genera las crisis de epilepsia. Pero las causas pueden ser muchas y las condiciones de las personas con epilepsia son muy disímiles, ¿no? O sea, hay personas que son totalmente normales, que tienen sus capacidades totalmente normales, pero nacen con la facilidad de tener crisis de epilepsia. O pueden tener una lesión pequeña que facilita que tengan las crisis de epilepsia. También hay personas que tienen las crisis de epilepsia asociadas a una enfermedad crónica más grande. Por ejemplo, personas que tengan una enfermedad genética de base y entre las características de esa enfermedad pueden tener esa predisposición a tener crisis de epilepsia. O personas que tengan, por ejemplo, un tumor cerebral y por esa lesión del tumor tienen la epilepsia. Entonces, son muchas condiciones diferentes. La epilepsia no es una enfermedad única, no es una sola cosa, no es un solo tipo de persona. Son muchos diferentes tipos de personas que están conviviendo con una situación en la cual su cerebro hace cortos eléctricos y por eso tienen crisis de epilepsia. También es así que ni siquiera las crisis son todas iguales, ¿no? Las crisis pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del área del cerebro que está afectada. Entonces, comprender qué es la epilepsia ya de entrada es importantísimo y no siempre es tan fácil. Y ocurre, como tú decías, en la primera ocasión o en la primera consulta, cuando uno le dice a alguien, usted tiene epilepsia, o su hijo o su hija tiene epilepsia, o su papá, o sea, en cualquier situación, ya sea la persona que tiene la epilepsia o a la familia, cuando uno dice epilepsia, ya las personas no escuchan más. Y no es porque quieran, es por la angustia, ¿no? Y eso es una cosa que todos tenemos que comprender,
porque uno intenta explicar, algunos lo logran, otros no lo logramos, o sea, no es fácil explicarlo, lo intentamos, pero cuando uno dice la primera vez tiene epilepsia, ya de ahí para allá es difícil que lo escuchen a uno, porque la palabra genera angustia, ¿no? Entonces todo el mundo dice, claro, me dijeron que tengo una enfermedad crónica, porque también es cierto que no es solo la epilepsia. Siempre que le dicen a uno, usted tiene tal enfermedad y es una enfermedad crónica, que quiere decir que no se va a quitar fácilmente, que no es como una infección que me tomo el antibiótico una semana y se me quita. Cuando es una enfermedad crónica ya eso genera un impacto grande y la mayoría de personas después de que mencionamos eso van a comprendernos poco de lo que le decimos. Y entonces ocurre una cosa muy curiosa, que entonces uno habla con la persona una hora y salen y dicen, a mí nadie me explicó. Y uno desde este lado dice, ay, pero el colmo, yo llevo una hora explicándole, pero desde el otro lado también es comprensible, porque es que si es uno el que está ahí y le dicen a uno tiene tal cosa, ya la angustia entra y ya uno se le queda como, ¿cómo así que tengo epilepsia? ¿Cómo así? Y no puede poner atención al resto de cosas, y es normal. Es normal, pero es un proceso que hay que llevar y hay que pasar. Entonces, ¿cómo así que tengo epilepsia? Entonces, primero entramos con, ¿será que sí la tengo? No, yo no creo que la tenga, no lo quiero aceptar, yo no tengo nada, que es lo que decimos de las fases de negación, ¿no? No, no puede ser, esto tiene que haber un error. Es normal también estar en esa fase y es normal que las personas tengan que consultar y pedir otras opiniones. Que yo le digo a los pacientes, tranquilo, o sea, tranquilo, está en libertad y es normal, pida otras opiniones, porque es lo normal que uno haría para comprender que sí, que evidentemente ese es el diagnóstico. Ya cuando 2 o 3 personas le han dicho lo mismo, pues ya uno tiene que aceptarlo, que es un paso difícil pero indispensable. Ya cuando uno logra aceptar qué es la epilepsia, entonces completa ese caminito de, bueno, ya lo tengo, entendamos qué es la epilepsia, entendamos en qué consiste, esto qué implica, qué va a pasar, cómo lo voy a tratar, qué implicaciones tiene en mi vida en el resto de cosas, me va a generar deterioros o no, cuáles son las opciones de tratamiento que tengo, qué sí puedo hacer para mejorar. Y ahí es donde uno se debe terminar enfocando, en qué sí puedo hacer para mejorar. Cuando uno comprende las cosas, sea la enfermedad que sea, cuando uno lo acepta, comprende lo mejor que pueda, porque igual es que muchas cosas no se conocen del todo, solo lo que alcanzamos a saber. Cuando uno entiende lo mejor que pueda lo que ocurre, ya se centra en, listo, ahora qué está en mis manos o qué está en nuestras manos para mejorar y ir mejor. Y en eso es en lo que hay que centrarse. No es fácil y también ocurre mucho que en las personas que están o en los extremos de la vida, ya sean niños o adultos mayores, o en personas que tengan alguna dificultad de aprendizaje, un déficit cognitivo, tendemos a tener una postura que a veces no es la más adecuada, y es que tendemos a tener la postura de proteger a la persona y cometemos un error al no explicarle lo que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, entonces va uno con los papás, con los abuelos, y entonces le dicen que tiene tal cosa. No, no le diga porque se va a angustiar, no le diga que no sé qué, no le diga, nosotros lo manejamos. No, pésimo, porque la persona que tiene epilepsia sabe que tiene algo. Y si usted le oculta lo que tiene, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona va a creer que se está muriendo, va a creer que la cosa es todavía peor, además que se va a sentir insultada porque va a decir, claro, es que ni siquiera me dejan saber qué es lo que tengo, si es mi vida y no me dejan saberlo, y eso está mal. Está mal porque la persona no es peor para la persona. Tratamos de protegerla y sin querer la lastimamos más muchas veces. Por lo que les digo, uno, porque si uno no entiende lo que le pasa, eso da todavía más miedo. Entonces yo tengo, por ejemplo, yo soy neuropediatra y tengo casos de niños que nadie les ha explicado, entonces ellos tienen un imaginario en su mente porque no es que si no le doy la información quede en blanco en la cabeza, así no funciona. Los seres humanos, si no tenemos información, no la inventamos. Y eso es lo que hacemos todos, ¿sí? Con todo. Entonces, si no les damos la información, se la van a inventar y se la van a inventar, entonces corremos ese peligro de no, es que yo me estoy muriendo, no, es que esto es terrible, no, es que yo hice algo mal y esto es mi culpa, y mis papás ni siquiera me explican, o sea que debió ser terrible. Eh, las personas mayores pues se sienten lastimadas porque es claro, ni siquiera me dice lo que yo tengo, o sea, me está quitando mi autonomía a tal punto que ni siquiera me dice que estoy enfermo. Eso es ofensivo. Entonces, claro, no es a veces por defender a la persona, pero no es una buena idea.
Entonces, lo que aconsejamos siempre es, claro, en las palabras lo más sencillas posibles y adaptada a la persona con la que vamos a hablar, hay que tratar de explicarle en qué consiste la enfermedad y qué es lo que se necesita hacer para que esté mejor. Por ejemplo, tenemos el caso de niños y adolescentes, ¿cierto? O sea, vamos como por etapas. No es lo mismo un niño, un adolescente que ya una persona adulta. Sí, Entonces, ¿cómo abordar de pronto ese diagnóstico como familia, ¿cierto? En un niño o en un adolescente. Y de pronto en el tema familiar, porque a veces ese niño pues tiene un hermano, ¿cierto? Listo. Hay personas que sí tenemos hermanos, digamos que en su mayoría. Yo creo que los únicos hijos son pues como una excepción y hay que involucrarlos también, ¿cierto? Entonces decir, bueno, primero hay que abordarlo con el paciente como tal, pero esa familia, o sea, esos hermanos, esos, ¿cierto? Ese entorno también tiene que saber qué es lo que pasa y cómo ayudarlo en caso de crisis, ¿cierto? Y que uno diga, bueno, hay que tener en cuenta esto, aunque sea muy básico, todos debemos saber, por ejemplo, dónde están las pastillas, no sé, claro. o claro, cómo ponerlo o acostarlo en caso de crisis, cuando de verdad tenemos que decir, no, arrancamos para una clínica, porque ya es demasiado. Entonces, a veces esa información que puede ser muy básica o sonar muy básica, ni siquiera eso lo tenemos. ¿Dónde buscar información? Porque hoy puede haber una persona que esté aquí conectada y apenas está diagnosticada y está buscando información en muchas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno decir, bueno, es que o sea, sí, lo que te da el neurólogo es una parte, pero hay que buscar información. Entonces, ¿cómo manejamos eso, doctora, con ese niño y con esos hermanitos? Porque, y yo lo digo por experiencia propia, para mi hermana era muy impactante verme convulsionar y éramos dos niñas. ¿Cierto? Entonces, pues ella no era, todo el mundo la buscaba a ella porque me daban en el salón de clases, Claro, en claro. el salón de clases, delante de 36 muchachitas, la profesora tampoco tenía ni idea, entonces la buscaban a ella, pero ella se quedaba en shock, o sea, se quedaba paralizada, entonces, ¿cómo manejar eso? Porque eso es importante, ¿qué nos puede decir ahí? Sí, es una cosa importantísima porque esa información tiene que diseñarse para todos los miembros de la familia, porque cualquier enfermedad crónica no afecta solo a la persona que la tiene, sino a toda la familia. Hay que modificar ciertas cosas, todos tenemos que comprenderlo y saber qué cosas necesarias hacer. Lo que tú mencionas es importantísimo, es algo que llamamos esos primeros auxilios en epilepsia, o sea, cuando alguien tiene una crisis de epilepsia es muy llamativo, depende de la crisis, ¿no? Si la crisis es una crisis muy sutil, a veces la gente ni se da cuenta y no pasa nada, porque hay crisis, por ejemplo, las que son de ausencias, que solo se quedan como desconectaditos unos segundos y vuelven, se dan cuenta a veces profesores observadores, pero muchas veces la gente ni les para bolas. Simplemente creen que es alguien que se distrae mucho. Hay crisis muy sutiles en las que las personas de pronto hacen crisis muy pequeñas que solo la persona nota o a veces nadie nota, entonces ahí no hay tanto revuelo, ¿no? Pero también requieren atención y cuidado. Pero cuando hay crisis generalizadas, que si la persona o bilaterales, en realidad que ya la persona pues, puede hacer un movimiento notorio, se puede caer, puede hacer movimientos bruscos, eso sí ya lo va a notar todo el mundo y todo el mundo se asusta. Y ahí tenemos ese problema, porque es necesario aprenderlo a manejar. Yo ahí sugiero varias cosas. Uno, en la casa hay que buscar información sobre la enfermedad para que todos las comprendamos y todos podamos con eso comprender qué está pasando. Información confiable sobre epilepsia, hay varias páginas en donde podemos encontrar información confiable sobre epilepsia, pero también es cierto que no todo lo que encontramos en Internet es bueno ni confiable, porque también se encuentran muchas cosas que son absurdas, recomendaciones que pueden generar es más daño, la misma información que genera mayor discriminación sobre las personas, como todo, en Internet tenemos de todo un poco, y lo que hay que hacer es buscar, ojalá, fuentes confiables. Entonces hay fuentes confiables, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, fuentes confiables en las guías que hay en las instituciones grandes. Varios hospitales grandes internacionales tienen información sobre la patología o canales de divulgación médica. Nosotros en EduCerebrix tenemos un canal de divulgación médica en YouTube que es de EduCerebrix, lo buscan así en YouTube y es un canal donde tenemos videos informativos sobre este tipo de cosas, qué es epilepsia, cómo son las crisis, qué hacer cuando hay crisis,
Ustedes también, yo sé, Carolina, también que ustedes en Fundación Renacer, por ejemplo, haces un curso muy bonito de primeros auxilios en epilepsia que te he visto hacerlo en colegios, lo haces también en reuniones con pacientes y familiares. Entonces, las asociaciones de pacientes, como ustedes, también suelen tener herramientas educativas útiles. Y de ahí nos podemos pegar para poder darle esa información. ¿Qué información buscar? Primero, ¿qué es la epilepsia para entenderlo? 2, ¿qué son las crisis de epilepsia y cómo reconocerlas? Y 3, los primeros auxilios para epilepsia, que implican que yo reconozca la crisis, sepa qué hacer y cómo manejarla, y también que reconozca cuando las crisis son graves, o sea, cuando hacen una cosa que se llama un estatus epiléptico, que es una crisis que no para sola y esa sí es muy peligrosa. ¿Cómo la reconozco? Para correr para el hospital, que son las únicas con las que hay que correr para el hospital. Y para que no nos quede la duda de pronto quien lo esté viendo, cuando una persona hace una crisis de epilepsia que lleva 5 minutos y no ha parado y sigue en la crisis, eso se maneja como un estatus y hay que buscar rápido que la persona sea llevada a urgencias de un hospital. La mayoría de crisis de epilepsia duran entre 1 minuto a 3 minutos y a los 3 minutos paran solas y la persona queda cansada y se duerme o como somnolienta y listo. Entonces lo que uno tiene que hacer es proteger a la persona, ver que no se haya lastimado, orientarla y dejarla descansar y llamar a alguien de pronto para que le pueda ayudar o uno mismo auxiliarlo para que esté en un lugar en el que se proteja. Les recomendamos también, por eso te digo, yo creo que sería bueno de pronto que pudiéramos luego dejar como anotaciones en las observaciones de esos lugares en donde pueden encontrar información confiable. En la página de Ucerebrix, en Escuela de Ucerebrix, tenemos también un curso de primeros auxilios para epilepsia que está gratuito, que lo tenemos gratuito en este momento. Es virtual, las personas pueden entrar y se certifican y les da certificado. ¿Por qué es importante para quién? Para la familia del paciente. Entonces, por ejemplo, en las familias donde tenemos un paciente con crisis, yo, por ejemplo, les doy mucho la recomendación a la familia de que todos los familiares que estén alrededor de esa persona se capaciten. Entonces, eso implica a los papás, implica a los hermanos. Y los hermanos no importa que sean niños, porque un niño que está en una familia en la que hay personas con enfermedades crónicas o en una familia con dificultades, uno madura rápido. Y no es porque la gente quiera o no quiera, eso es inevitable. Entonces, no traten de generar protecciones que no son útiles, porque es peor mantenerlo desinformado y que se angustie y no sepa qué hacer, a decirle, no, sí, mira, es esto lo que está pasando, y si a tu hermano o a tu hermana le pasa esto, lo que hay que hacer es ayudarlo y lo vas a ayudar de la siguiente forma, para que sepa cómo ayudar, se sienta que sabe lo que ocurre, se angustie menos y sepa cómo responder. Y en los colegios es también indispensable, porque claro, los profesores pues no saben, ellos también se asustan, también son humanos. Entonces también hay que capacitarlos para que no ocurra lo que te pasaba a ti, que tenías la crisis, todo el mundo corría en círculos, nadie ayudaba y salían corriendo a buscar otra niña que era tu hermana para que ella arreglara las cosas, solo porque era tu hermana. Entonces, complicado para tu hermana, complicado para ti porque no te ayudaban como debía ser. Y también entiendo uno a los profesores, porque no es que fueran malas personas, es que no sabían qué hacer y no tenían el entrenamiento. Ahora, lo que sí es importante recordar, si uno es familiar de una persona con epilepsia o si uno es profesor y tiene estudiantes con epilepsia o compañeros de trabajo con epilepsia, es que está bien y es perdonable que uno la primera vez que le pasa no sepa nada porque pues uno tiene derecho a no saber muchas cosas. Pero si uno se interesa por las otras personas, lo adecuado es que para la siguiente vez uno ya sepa más. Entonces aprovechemos y aprovechemos el miedo que nos da y el susto que nos da, no para mirar para otro lado, porque eso a la larga no sirve para nada, sino para buscar ayuda y entrenarnos y a la próxima vez que ocurra poder ayudar a esa persona. Claro. Y la otra cosa es derribar tantos mitos que hay frente a esta condición, y lo digo es porque pues los mitos nos ciegan, ¿cierto? O sea, y empezamos a decir y a buscar cosas que no son, y muchas veces pues hace más difícil la condición de esta persona, o sea, que viva con ella, porque entonces empiezan a hablar ciertas cosas, y me gustaría que, no sé, nos contara un poquito acerca de esos mitos que a veces empiezan a rodear, que obviamente son falsos, y que la gente empieza a estigmatizar, porque entonces, por ejemplo, en un entorno familiar, bueno, de pronto es un poquito más manejable, pero en un entorno
escolar es complejo porque ya empieza el bullying, ya empiezan otras cosas a hacerle más difícil la vida pues al niño, ¿cierto? Sí. Porque sabe, entonces que no, mejor saque lo del colegio, que no vaya a estudiar. Entonces empiezan también otras cosas donde uno dice, pero a ver, aquí hasta están violando un derecho a la educación mínimo, ¿cierto? Uno entiende la posición de los colegios, porque obviamente ellos, no, muchos tienen, o algunos tienen médico, otros enfermera en su mayoría, pero, pero igual pues lo que hacen lo podrán hacer como unos primeros auxilios, ¿cierto? Claro. Entonces quisiera que de pronto habláramos un poquito como de esos mitos que a veces nos rodean y que no permiten, ¿cierto? Que esa persona tenga una calidad de vida. Es que son tantos mitos y es difícil, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar? Por ejemplo, ¿qué mito viste tú cuando estabas en el colegio Yo pienso que más que tenía la... el tema mío fue más que todo en la educación, porque entonces ya empezaron a decirle a mi mamá, saque a Carolina del colegio, métala a un colegio de niños especiales, nosotros le podemos recomendar algunos, pero no se trataba de eso, porque mi epilepsia tampoco era eh, Tienes tan, razón. sí, o sea, no había como eso. Tienes epilepsia, pero no, tú no tienes problemas de aprendizaje ni ningún otro tipo de problema de ese tipo. Exacto, pero el miedo del colegio, claro, la reacción del colegio fue esa, como no, sáquela, claro, el susto, el miedo. Habrán papás que sí, que hacen eso y es tanto el miedo que no los llevan a, no, ellos no van a saber qué hacer en el colegio o entonces yo pienso que esa parte educativa es donde hay muchos mitos. Ahora, hoy con el tema de la inclusión, pues ningún colegio puede desescolarizar a un niño con el diagnóstico que sea, autismo, epilepsia, mejor dicho, ninguno. Con eso. Pero en una época como la mía, sí, porque no había la cultura o el avance que hay hoy, ¿cierto? Frente a eso, No a había eso. la imposición legal, pero hoy en día que exista la imposición legal no quiere decir que no haya problemas con los niños para hospitalizarlos, ¿no? Para tenerlos en el colegio, perdóname. Porque, Sí, ¿qué pasa? O sea, hay muchos colegios que les da miedo, o sea, a las personas lo que les da es miedo. Y entonces buscan la forma de frenar el ingreso de la persona al colegio, de no, sáquela de acá y por el otro lado, porque no quiero ese problema, que ese problema lo coja alguien más. Yo no quiero preocuparme por eso. Sigue pasando. Pasa lo que tú decías y es el problema de ese mito de que piensen que la persona con epilepsia entonces es una única persona, un único tipo de persona, igual que cuando piensan con las personas con autismo son un único tipo de persona y además suelen imaginarse la persona que está más comprometida, ¿no? La que tiene más dificultades. Entonces asocian que si una persona tiene alguna condición neurológica o alguna enfermedad neurológica, ya de entrada esa persona pues no va a poder con muchas cosas y la verdad es que hay que evaluar a cada persona para ver qué habilidades tiene. Y pues todos somos buenos en unas cosas, malos en otras, y con las habilidades que tenemos podemos desarrollar cosas. Claro, no somos iguales, eso es importante y eso hay que asumirlo todos, no somos iguales. Pero no quiere decir que entonces uno de entrada rechace a las personas porque son diferentes y no les demos la oportunidad. Entonces, lo que decíamos, que una persona tenga epilepsia quiere decir solo que hace los cortos eléctricos de la cabeza y eso genera las crisis de epilepsia. Pero no quiere decir necesariamente que tenga otro tipo de problemas neurológicos. Hay personas que sí y hay otros que no. Habrá algunos que tienen problemas de aprendizaje, otros que no. Tú no tenías, por ejemplo, problemas de aprendizaje, no los tienes. Hay personas que tienen epilepsia, además tienen, por ejemplo, parálisis cerebral y tienen también problemas para moverse, pero no son todos. ¿Mm? Hay personas con epilepsia que tienen autismo, que tienen las dos cosas, pero lo mismo, no son todos. Entonces, ahí es donde hay que individualizar. Según lo que dices, ya hoy en día, por ley, todos los colegios tienen que aceptar a todos los niños, sin importar la condición que tengan, sin importar si tienen una discapacidad, ni qué discapacidad tengan, que allí me parece que la idea es buena, aunque sigue teniendo fallos grandes, porque que acepten a los niños en los colegios sin importar lo que tengan tampoco está bien, en el sentido de que meter a todos sin importar lo que tengan en un salón donde tenemos un profesor y 30 niños, y de esos 30 niños hay 5 con dificultades, pues es que hay momentos en que eso se vuelve inmanejable. Y uno también entiende por eso a los profesores que se sienten desesperados y se sienten agobiados porque dicen, bueno, tengo 25 niños a los que tengo que enseñarles el currículum normal y que rindan y que
aprendan, y si no aprenden, el problema es del profesor y del niño. Pero además tengo otros 4 o 5 que alguno ni siquiera se puede quedar sentado, que están moviéndose todo el tiempo, el otro me hizo una crisis, el otro se puso agresivo y gritó, el otro es muy difícil manejarlo. Entonces creo que la intención es buena y es muy bueno que tengamos esa ley para que incentive que todos se integren y ingresen a las aulas. Creo que nos falta todavía, aunque se han hecho avances, pero nos falta, tenemos el PIAR, el desarrollo del PIAR, que es como el plan educativo adaptado a cada niño, es una cosa útil, pero la ejecución en la vida real todavía queda difícil, porque son niños que, aquellos que tienen problemas comportamentales, aquellos que tienen problemas de aprendizaje, necesitan generalmente apoyos adicionales, una persona adicional que ayude, que esté explicándoles a la velocidad que ellos tienen o que pueda entrar a intervenir en algún momento en que el comportamiento de alguno de ellos, por ejemplo, empeore para que sea manejable en el entorno con los otros niños, y eso todavía lo debemos mucho, ¿no? Entonces también entiende uno a los profesores que a veces sí los ve uno con desesperación y va uno y mira y sí, es que es comprensible, o sea, de verdad. Y ese salón es de 40 muchachos, ¿no? Y es una cosa loca. Pero hoy en día no le pueden negar a ningún niño la educación, es bueno buscar opciones y tratar de ingresarlos. También es bueno que estas capacitaciones de cómo manejarlos se le den a los profesores, porque es que es muy angustiante tener esos muchachos ahí y no saber cómo manejarlos. Entonces es indispensable hacerlo. Pero si ese es uno de los mitos grandes, asociar epilepsia con, pues que la persona está totalmente con dificultades para todo, y eso no es verdad. ¿Mm? Otro mito usual, de todas formas la epilepsia es una enfermedad entre sagrada y demoníaca, ¿no? Porque históricamente, si hablamos de eso históricamente, porque la misma palabra epilepsia pues habla de que la persona pierde el control de sí misma, y es verdad. Y dependiendo la época histórica y dependiendo la religión de la cultura, o eran tocados por los dioses o eran demonios. Depende de la cultura, ¿sí? Para los griegos eran tocados por los dioses, eran las personas que estaban en los oráculos, eran en varias religiones, las personas con epilepsia son en realidad tocados por los dioses o reencarnaciones de los dioses, y por eso tenían las convulsiones. En la cultura judeocristiana es al revés, ¿no? No son tocados por los dioses, sino tocados por los demonios. Entonces muchas veces se asociaba eso a posesión demoníaca o otro tipo de cosas. Eso es un mito gigante, pues es una enfermedad, es un problema fisiológico específico que comprendemos, que tiene tratamiento, que tiene un tratamiento al que responden muy bien, pero esas creencias tan arraigadas culturalmente no se pueden quitar con facilidad. Y es normal, o sea, son prejuicios, por eso se llaman así. Quiere decir que yo lo creo antes de siquiera pensarlo, un prejuicio antes del juicio. Y todos los tenemos, eso son cosas culturales. Entonces, ese miedo que da ver a una persona convulsionar, y si yo tengo el prejuicio cultural que me han enseñado de que no, eso es malo, porque de pronto es un demonio, de pronto es no sé qué, hace que se rechace a la persona. Y hace que las personas sigan acudiendo a situaciones como solicitar exorcismos, solicitar cosas así. Yo tengo muchos pacientes que hoy en día todavía les hacen exorcismo. Digamos que eso depende también en qué iglesia están, en qué cultura. La iglesia católica tiene experiencia de muchos siglos y ya poco lo hace. Digamos que ellos son como más estrictos con eso. Pero hay muchas otras iglesias cristianas en las que con frecuencia me traen los niños y ya les han hecho algún tipo de exorcismo, de cosas así, que el problema es que no hacen ningún daño físico, pero pueden hacer daños emocionales, porque que le digan a uno que no es una persona que no es normal, sino que además uno es una persona que tiene demonios, y qué hizo usted para tener demonios, o qué hizo su familia para que lo haya tocado un demonio, eso genera un estigma dentro de su comunidad religiosa mayor, y si para la persona su religión y su comunidad es importante, pues se va a sentir muy mal, porque los tienden a aislar, o tienden a tener dificultades. Claro, eso depende de la comunidad, porque no todas las comunidades son así, o sea, eso tiene que quedar muy claro, no todo el mundo es así, pero todavía hay varias comunidades en las que ocurre eso, y eso genera mucho daño emocional para la persona que tiene la epilepsia y para la familia, ¿no? Entonces es como otro mito muy frecuente que no, que uno quisiera que ya no existiera, pero sigue existiendo. Así es. Doctora, ¿cómo podríamos mejorar o, sí, como esa empatía y esa comprensión que debe tener una familia y su entorno, ¿cierto? Frente a una persona que en este momento tiene este diagnóstico, ¿cierto?
porque realmente se necesita mucha empatía. Y por acá voy a leer algo que nos están preguntando y es cómo actuar cuando la familia, hermanos, padres no desean aceptar la información acerca del tratamiento o diagnóstico y se presenta maltrato verbal o físico hacia el paciente. Y eso es un problema grandísimo, ¿no? El problema también es uno lo presencia desde qué punto de vista. ¿Uno hace parte de esa familia? ¿O uno es un observador externo porque es amigo de la familia, de los papás, es profesor? Es difícil saber cómo desde qué punto de vista se ve, porque la intervención desde cada punto de vista es diferente y en ninguna forma es fácil, ¿no? Porque en general cuando eso ocurre es porque la familia tiene lo que estábamos diciendo ahorita, tiene algún tipo de prejuicio con la enfermedad y están considerando que o es una cosa demoníaca o no es nada y es pendejada, perdón la palabra, de la persona que tiene la epilepsia y se lo está inventando, o no sé, algo está pasando en la comprensión. Y lo que uno debe tratar de hacer es ver si se puede aproximar a esas personas para que se informen más sobre la enfermedad. Si uno es una persona muy, muy cercana, por ejemplo, a veces si uno es, no sé, la tía, la abuela, hay que tratar de decirlo y a veces sí hay que propiciar que la persona le lleguen materiales como este, por ejemplo, ¿no? Para que vean que no es, porque a veces si la persona es muy cercana, si uno habla con la persona no le van a hacer caso. O sea, por ejemplo, yo soy médica, pero si yo a mi familia le digo, tómate esto, pues no me van a hacer caso, porque yo soy es la hermana o la prima o yo no soy. Y eso es lo normal, porque uno normal, a las personas que tienen más cerca las ve desde otro punto de vista, entonces a veces no le hace tanto caso. Es lo mismo que dicen las mamás, ¿no? Yo le digo a mi hijo, a mi hija tal vaina, y dice que no, ni siquiera ha terminado de decirlo y dice que no, pero cuando se lo dice el vecino, ahí dice que sí y ahí sí lo escucha. Eso pasa porque así somos los seres humanos. Entonces, dependiendo del contacto de relación que haya, hay que buscar la forma de decírselo a la persona, de generarle la duda para que al menos se acceda a buscar información adicional. Cuando hay maltrato de todas formas, además, pues es algo que no podemos permitir. Si la cosa está cayendo en maltrato, pues hay que ver si se puede hablar con la persona. Ya si la cosa está muy difícil, a veces hay que buscar ayuda o intervención de algunas entidades, ¿no? Eh, obviamente buscar la forma que sea más amable y más fácil, porque pues si uno llama bienestar y se van a llevar el niño, no es lo que uno quisiera, pero a veces, por ejemplo, en comisarías de familia se puede ir a hablar con ellos y decir, no, es que nos quisiera, y se citan a las personas es para hablar, sino una intervención, porque no es una denuncia de maltrato, sino puede denunciar uno, yo creo que la persona no lo está comprendiendo bien, busquemos opciones. De pronto en los colegios también con los orientadores académicos, con psicología del colegio, en algunas instituciones, si por ejemplo la persona está en tratamiento de algo, pues en las instituciones también a veces hay trabajadores sociales que le pueden a uno ayudar. Entonces creo que es como una buena aproximación para tratar de que la persona no siga cometiendo ese error y no siga maltratando. Y si sigue maltratando, pues ya hay que recurrir a medidas así de denunciar el maltrato, porque a veces lamentablemente no hay otra forma para sacudir a la persona y que se dé cuenta de que lo que está pasando no está bien. ¿Cuáles serían como los errores que comete una familia que convive con este diagnóstico y que ustedes dicen, eh, esos errores son muy comunes en las familias y qué hacer como para mejorarlos? Yo pienso que, por ejemplo, acá el de la sobreprotección es un tema complejo, pues yo lo digo así, pero seguramente pueden haber más, porque claro, lo sobreprotegen tanto, uno sabe que lo hacen desde el amor, porque no vamos a juzgar, nadie sabe lo que siente una mamá hasta que no es mamá, ¿cierto? Muchas cosas. Y sabemos que las mamás lo hacen, sí, claro, desde ese miedo del diagnóstico, pero nadie se da cuenta de ese daño que hace la sobreprotección hasta que lo vive, ¿no? Eh, y realmente, digamos que yo creo que ese es un error muy grave que hay que empezarlo a manejar. Seguramente van a haber otros errores que ustedes de pronto ven y dicen, no, es que este también podría ser. ¿Qué errores, doctor? Es que son tan difíciles y variados, pero como dices, el primer error es no aceptar la enfermedad, creo yo, no aceptarla
y no hacer lo que se requiere para ayudar a la persona. Ese es un error frecuente. Yo lo he tenido que ver y es un error frecuente y doloroso, porque entonces he tenido que ver familias en las que se diagnostican niños pequeños y a tiempo, siendo pequeños, de epilepsia, y digo a tiempo para hacer un tratamiento adecuado y que les vaya bien en la vida, pero la familia no acepta el diagnóstico y entonces de pronto son familias en las que piensan que los medicamentos todos son malos y le van a dañar algo en el cuerpo y que es mejor no darle tratamiento y tiene uno que ver a los niños deteriorarse y vuelven 2, 3 años después con una persona que de pronto podía tener una inteligencia, una capacidad de aprendizaje normal, ahora sí en condiciones de deterioro y ya con pérdida de habilidades porque no se hizo un tratamiento a tiempo. Eso es muy triste y sigue pasando y además después deja un dolor muy profundo en la familia, porque cuando la familia se da cuenta del error que cometieron y ya es muy tarde y ya tenemos un costo que pagar porque ya la persona quedó con un deterioro, es muy doloroso para la familia. Y ahí se genera otra dinámica muy complicada de culpas y de otras cosas que es difícil manejar. Entonces yo creo que sí es muy importante ese primer error no cometerlo. Es normal que uno le cueste aceptar un diagnóstico, es normal buscar opiniones adicionales, pero ya si tú has buscado 2, 3 opiniones, 4 y te dicen que es, ya deja de negarlo, enfréntalo, acéptalo y ponte a trabajar para que la cosa mejore. Eso es lo primero, porque ese me parece que es el error más grave y más doloroso. El segundo, yo creo, es el que tú dices. Entonces ya lo aceptamos, empezamos el tratamiento y la respuesta natural de la mayoría de papás ante un hijo o una hija que tenga cualquier problema es sobreprotegerlo. Y eso es un problema, porque el objetivo en la vida de un papá, y eso se le olvida a la gente en ese momento de tratar de sobreproteger, es que su hijo o su hija crezca lo más independiente posible y que pueda llevar cuando sea grande su vida lo más independiente posible. Y entonces, por miedo a que se lastime, por miedo a que tenga las crisis, lo sobreprotegemos, no lo dejamos hacer nada y volvemos a una persona que de pronto podría ser independiente y desarrollarse bien y tener una vida plena en una persona inútil, totalmente dependiente de otros para todo. Y eso es un problema que también lo vemos en la Liga contra la Epilepsia de Bogotá. Hemos visto históricamente muchos casos y en algún momento se hicieron grupos de apoyo para tratar de ayudar a estas personas, personas que tenían una epilepsia como la tuya, que son personas con epilepsia pero totalmente normales, pero que por la sobreprotección familiar quedaron inútiles, no saben ni tender la cama. Yo les Sí, digo es verdad. en consulta, que suena gracioso, pero es verdad, no saben ni lavar los calzones. Entonces, son personas tan dependientes que no es por la epilepsia que hayan quedado dependientes, sino porque no se les enseñó a vivir la vida, no se les enseñó a defenderse por sí solos. Y cuando llegan adultos, después, ¿ay qué hacemos? Porque ahora es un adulto y ¿quién lo va a mantener? Si no se le enseñó, como todo el mundo, paso a paso a crecer y a defenderse, muy difícil que cuando tenga 20 de la noche a la mañana le digamos, no, ya eres adulto, consíguete un trabajo, haz todo cuando nunca ha hecho nada. Entonces esa sobreprotección es un segundo problema. O también nos enfrentamos a problemas de comportamiento en la adolescencia, porque como lo han dejado toda la vida o la han dejado toda la vida hacer lo que quiere, sin ningún límite, entonces son personas que no por su condición neurológica, sino incluso por puras faltas de pautas de crianza, tiene problemas comportamentales severísimos. Y eso le va a causar problemas grandes, porque un niño que hace pataleta a los 3, 4 años, la gente se lo aguanta y aún así miran mal a la mamá, ¿sí? Pero que una persona de 15 años haga pataletas, ya nadie se lo va a aguantar, eso va a ser un problema gravísimo y empezamos a tener problemas ahí de comportamiento asociados. ¿Qué otro error es que es difícil? El otro error es a veces, o sea, uno siempre debe buscar opciones de tratamiento, eso está muy bien, y siempre buscar la mejor. Pero uno no se puede quedar en la búsqueda y no hacer nada, porque hay gente que uno los ve como quedan es como estancados en, yo quiero una cura milagrosa, que me le den una pasta, que me le den una inyección y mañana sea una persona totalmente normal que no tiene nada. Eso no existe. No existe. Punto. ¿Sí? Eso cae en la categoría de milagro. Milagros no hacemos los seres humanos. Y entonces, y normalmente el paciente, la familia y los médicos y el chamán de la esquina y todos somos seres humanos. O sea que ninguno de nosotros por definición hace milagros. Y como ninguno de nosotros hace milagros, uno se tiene que concentrar en lo que uno sí puede hacer. Y lo que uno sí puede hacer es buscar tratamientos, dar las medicaciones, ser juicioso con eso. Y hay que, todos los tratamientos necesitan una estrategia.
¿sí? Es como si la gente dijera, bueno, es que yo me voy a ir a comprar mañana una chaqueta, pero no tengo plata, pues tiene que conseguirla y ahorrarla. Ah, bueno, entonces voy a rezar para que mañana el dinero me amanezca encima de la mesa, pero me voy a comprar la chaqueta. No, si no funciona normalmente, empieza a trabajar, consigue el dinero, lo ahorras, te compras la chaqueta. Entonces tengo esa secuencia, esa estrategia y lo logro. Con los tratamientos, sé que es una anomalía un poco tonta, una analogía un poco tonta, pero sirve porque es que si uno no sigue una estrategia, no llega a ningún lado. Si yo voy al médico y voy a 10 médicos y me dan 10 tratamientos con medicamentos, pero nunca le doy ninguno, pues no se va a mejorar. Y si le doy un medicamento mediodía y no hago todo el tratamiento, no se va a mejorar. Hay que hacerlo en forma continua, hay que hacer la estrategia, hay que tener paciencia, esperar y se logran resultados. Así funcionan la mayoría de cosas en la vida y así funcionan las enfermedades. Si no tenemos esa paciencia y no tenemos estrategia, nunca se llega a ningún lado bueno, porque sí se empeora la enfermedad. Y yo creo que otro es a veces ignorar las otras ayudas, por ejemplo, la del psicólogo. Y tenía aquí pues algo y es involucrar al paciente en las decisiones familiares, o sea, que se vayan a tomar sobre su tratamiento. Pues obviamente cuando uno es un bebé o es muy pequeño, pues tus decisiones las van a tomar tus padres porque es que no hay de otra. Pero Claro. tú ya vas a empezar a entrar a una adolescencia, a una preadolescencia, bueno, todo este, y te tienen que empezar a explicar porque yo creo que el paciente tiene que ser parte del proceso, Sí, ¿cierto? Porque es importante, o sea, mira, esta pastilla te va a dar mareo, es normal, y hay que decirle, mira, es que tú vas a sentir mareo, y él tiene que expresarlo. Pero entonces le dan el medicamento, el muchachito no sabe ni qué se está tomando, siente mil de cosas, pero no lo involucran, ¿cierto? Ahí la que habla es la mamá con el, con el médico y el niño es ahí sentado quieto, o el adolescente o el adulto o el es adulto. sentado y ni modula. Es una cosa increíble. Entonces yo pienso que la otra es involucrar al paciente en las decisiones pues que se vayan a tomar. O sea, si a mí me van a cambiar un medicamento, porque a veces toca, yo soy farmacoresistente, yo he pasado por muchos medicamentos, me van a decir, mira, vas a sentir esto es normal, esto no es normal, pues lo tienen que involucrar. Y la otra son las ayudas psicológicas. O sea, porque los padres se niegan y todavía hay muchos mitos. Bueno, claro que ya con el tema de la salud mental yo creo que hemos avanzado mucho en este país. Eh, Ir al psiquiatra, puedes decir, era como estar loco, ¿cierto? Y yo pienso que a veces las mismas familias niegan el acceso, ¿cierto? A que el paciente vaya donde un psicólogo, un psiquiatra, sabiendo que él no sabe si le va a ir bien, o sea, es el prejuicio que tenemos frente al psiquiatra o al psicólogo y yo creo que a veces esa es la ayuda más grande que puede tener una familia y no solo para él, sino para los padres, porque es que los padres se tienen que involucrar. Entonces yo pienso que esas son otras cositas que van a ayudar a una familia con un diagnóstico como la epilepsia o como puede ser cualquier otro diagnóstico. De acuerdo, y es un proceso que ahí tenemos culpa todos un poquito y uno tiene que recordárselo porque en el sistema de salud, o sea, el personal de salud también cometemos el mismo error, ¿no? Uno está acostumbrado a ver el niño de pronto y hay niños que uno ve desde que nacieron y uno se queda como con el bebé, pero no, el bebé creció y cuando el bebé crece hay que tratarlo según su edad. Eso es importante para todos, para nosotros del sistema de salud y para los papás y para la familia, y para el profesor y todos los implicados, ¿no? Y sí, lo que dices es importantísimo, cuando los niños van creciendo, si tienen ya la capacidad de lenguaje y demás, uno tiene que hablar con ellos también y preguntarles. Y ir generando esa dinámica porque la persona debe ser responsable de sí misma. O sea, todos los seres humanos nos debemos hacer responsables de nosotros mismos. Y entre más pronto, mejor. Mejor nos va en la vida. Y ese proceso normalmente lo asumimos todos en la adolescencia, en donde ya uno dice, no, es que yo soy responsable de mí mismo, ¿no? Y en la adolescencia empieza uno, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, no sé qué. Y ahí también yo me río un poquito a veces porque también he visto mucho en redes sociales esa tendencia de, es que la culpa es de mis ancestros y es la culpa es de mi mamá, porque no sé qué, y dice más, hombre, tu vida es tuya.
Sí, total. Todos cometemos errores. Y hay Sí, cosas que uno piensa que fue un error de otra persona y con el tiempo se da cuenta de que ni siquiera era un error, porque nos equivocamos en cómo juzgamos. ¿Sí? Y no claro. importa, no importa lo que los demás hayan hecho, lo que lo define a uno es lo que uno hace. Y entre más pronto uno lo asuma, mejor. Y eso es lo que normalmente uno debe asumir cuando es adolescente. Hay personas que son adolescentes muy tardíos y son adultos y aún no lo asumen, claro. Y sin que tengan patologías ni nada, al menos diagnosticadas. Total. Una cosa frecuente, pero eso es importantísimo. Y nosotros también podemos ayudar, y tienes razón, uno en consulta tiene que acordarse de, llegan a la consulta, yo lo hago a veces en consulta también porque llega el paciente o llega el niño con la mamá, muchas veces en los consultorios como las salas de espera son atestadas y demás, los papás recurren a la medida de desesperación que es darles el celular a los niños en sala de espera, ¿no? Para que Qué pesar. no lloren, no destruyan todo y termina comprendiéndose porque es que de verdad es difícil. Y entran los pacientes con el celular y eso, y yo a veces opto y digo, es que ellos tienen que ser conscientes que es de ellos. ¿Cómo estás? La consulta es tuya. ¿Tú te llamas así? Claro. Sí, la consulta es tuya. Apaga el celular o dame el celular si quieres, yo te lo guardo y al final te lo doy. Y entonces la mayoría de niños quedan como, ¿cómo así? Sí, claro, la consulta es suya. Entonces, desde ya empecemos a poner atención, me pone atención. Así sea 2 minutos y después esté corriendo por el consultorio. Sí, Pero hay que porque realmente pueden hablar. Bueno, ya tiene que ser un bebé o una persona que tenga una dificultad de habla, pero mientras el niño pueda hablar, pues sí, que conteste cómo se llama, cuántos años tiene, pues las cosas básicas que le puede decir claro, cualquier persona y que la mamá lo vaya empoderando de que en algún momento él va solito a ir a la consulta, de que él también va a tener que empezar a hacer todos los vueltos de sus medicamentos. A mí me cogió mi mamá y estos son los papeles, usted tiene que empezar a ir usted solita a reclamar sus medicamentos, porque es parte de la vida. Obviamente ya en una edad moderable, ¿cierto? Donde uno ya, pero es parte del aprendizaje y es parte como del empoderamiento que tiene que tener una familia. claro. Ay, doctora, se nos está acabando el tiempo, prácticamente ya se nos acabó, pero Hablamos mucha carreta. No, pues si a mí me pones a hablar, hablo. Pero bueno, quería darle las gracias pues, por todas estas orientaciones que dio a las personas pues, que se conectaron. Ahí veo mucha gente que dice mi propia experiencia, me sobreprotegieron mucho y yo creo que es normal, yo creo que es algo que es en América Latina muy común, seguramente no sé si en otros países, pero más en América Latina pues las madres son muy sobreprotectoras, pero yo creo que digamos que yo creo que el amor más grande que puede dar una madre y un padre es soltarlos. El soltarlos porque llegará un momento donde ellos no van a estar y los hijos tienen que aprender a hacer sus cositas solos. Bueno, doctora, muchas gracias por el espacio, a todas las personas que se conectaron. El programa queda acá en la plataforma, lo pueden repetir las veces que quieran. Doctora, ¿dónde la conseguimos? Yo trabajo como neuropediatra epileptóloga en el Hospital de la Misericordia, el OMI, acá en Bogotá, donde veo pues pacientes de todos los regímenes de salud, tienen convenio con casi todo el mundo y también de hecho tenemos abierta la consulta particular. Y en EduCerebrix, con mucho gusto, tenemos materiales educativos, los invitamos a vernos, tenemos redes donde montamos también material educativo, nuestra página en el canal de YouTube para que con gusto por allí los atendemos. Y veo Bueno, que tu compañera por acaba acá de... ya están colocando el contacto, El correo todo. es educerebrix@gmail.com. Quedó electrónico educerebrix, es educerebrix@gmail.com. Ok, listo. Vamos a hacer esa corrección, pero ahí está la página y en la página de Instagram están todos los contactos también. Bueno, Perfecto, feliz noche a todos y bueno, estamos viéndonos dentro de 8 días. claro que sí. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Gracias a todos los que se toman el tiempo por vernos acá hablar un ratico. Claro que sí. Bueno, hasta luego.